Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve muy bien. Perfecto. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Carla Rocío Campos Martínez, de la Facultad de Ciencias Exactas de la UGED y docente del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 130. Bueno, la plática de hoy lleva por nombre Desarrollo del aprendizaje interdisciplinario a través de la simulación computacional. Primeramente, es importante mencionar que el siglo XX fue un periodo de grandes innovaciones tecnológicas. A medida que aumenta la economía de un país, también lo hace la necesidad de contar con trabajadores calificados, sobre todo con aquellos que desarrollen habilidades relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Estas habilidades se conocen como del siglo XXI. Y son todas aquellas que las personas necesitan para poder ser ciudadanos activos dentro de la sociedad. Algunas de ellas se enlistan del lado izquierdo, por ejemplo, alfabetización digital, pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, por dar algunos ejemplos. Cuando nosotros logramos conectar estas habilidades por medio de algunas disciplinas, entonces es posible dar respuesta a problemas del mundo actual. Pero ¿cómo entonces nosotros podemos desarrollar estas habilidades? Un ejemplo es por medio de la educación STEM, que es un enfoque interdisciplinario que ayuda a poder eliminar las barreras tradicionales que están dentro de esta educación. Pero ¿para qué entonces trabajamos la educación STEM? Bueno, pues para poder desarrollar lo que conocemos como alfabetización STEM, que se refiere a esta capacidad de poder comprender y además aplicar contenido de diferentes disciplinas para poder resolver problemas del mundo actual. Bajo esta perspectiva, entonces, se diseña e implementa una secuencia didáctica interdisciplinaria bajo la metodología STEAM. La secuencia se diseña por medio de principios de diseño de las MEAs y por medio del ciclo de modelación de Bloom. Lo anterior para que los estudiantes puedan crear entonces modelos computacionales y matemáticos a través del software dinámico GeoGebra para promover entonces en el análisis y las ideas de conceptos matemáticos involucrados en la construcción cinemática del movimiento cinemático de un bracito de robot de 2 grados de libertad. Lo anterior, entonces, para poder desarrollar en los estudiantes lo que conocemos como aprendizaje interdisciplinario, el cual se entiende como una integración de contenidos, conceptos y procedimientos y actitudes a través de un grupo de habilidades STEAM. Cuando nosotros logramos desarrollar estos 3 apartados, entonces podemos hablar del desarrollo de un aprendizaje interdisciplinario. Bueno, el diseño de actividades está basado en 4 disciplinas: la física por medio de cinemática directa e inversa, la informática por medio del uso de GeoGebra, la mecatrónica por medio de los elementos y el funcionamiento cinemático del brazo de robot, y la geometría y la trigonometría por medio del teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas, ley de senos y cosenos, por dar algunos ejemplos. El trabajar con el software dinámico GeoGebra nos va a ayudar entonces, o va a ser un medio para poder construir la simulación cinemática del bracito y así poder analizar todos sus movimientos. Cuando nosotros trabajamos o construimos simulaciones con GeoGebra, pues esto se entiende que es una actividad que nos va a permitir entonces representar fenómenos o mecanismos para poder entender algunas propiedades físicas de objetos. Esto haciendo uso de las herramientas con las que cuenta GeoGebra, como son las de construcción, medida, entre toda la gama de herramientas que cuenta este software. La secuencia didáctica interdisciplinaria está diseñada en 4 fases. La primera fase, que se denomina familiarización con GeoGebra, la segunda, que se denomina contextualización, la tercera, conocimiento del brazo de robot, y la 4, matemáticas del brazo de robot. En esta plática se darán a conocer los resultados de 4 actividades. Las 2 que forman parte de la fase 3, conocimiento del brazo de robot, y las 2 primeras actividades de la fase 4, que se llama matemática del brazo de robot. Esta secuencia didáctica interdisciplinaria se implementó con 8 estudiantes, 2 mujeres y 6 hombres, todos de la especialidad de PIA. Cuando se trabajó con ellos, la implementación de la secuencia estaban terminando el 3er semestre, por lo que ya tenían entonces algunos conocimientos previos de álgebra, geometría y trigonometría y un poco de geometría analítica.
De igual manera conocían los muchachos el software, pero no habían tenido la oportunidad de interactuar con él, ya que sus docentes en materias anteriores lo habían usado como expositor nada más, pero no habían tenido este contacto directo con GeoGebra. Para un mejor trabajo dentro del aula durante la implementación, se decide entonces trabajar por medio de parejas. Primeramente, a los chicos se les presenta una problemática en la primera actividad de la fase 3, donde se menciona un personaje que se llama Leonardo. Leonardo es un trabajador de una empresa llamada La Canatleca. Él se encarga de la parte de empaquetado y clasificación de manzanas por color. Entonces, él decide pues buscar una mejora dentro de su trabajo y al momento de investigar, él descubre los brazos de robot. Entonces él desea pues conocer cómo se mueve, cómo se maneja, y entonces se les pregunta a los estudiantes, si quisiéramos ayudar a Leonardo a construir la simulación del bracito en GeoGebra, ¿qué se debe de conocer para hacerlo? Entonces empiezan a surgir muchas ideas, pero una de las más importantes fue pues conocer qué partes componen un brazo. Surgen entonces tipo de articulación, eslabón, extremo final y grado de libertad, siendo este último de una discusión en el aula, ya que el concepto como tal de grado de libertad es un concepto fuerte de entender. Entonces los chicos empezaron a investigar entre varias fuentes bibliográficas, videos tutoriales, y ellos en algún momento ya mencionan que el grado de libertad es como un tipo de movimiento de la articulación, y ellos lo asocian mucho con su mano. Ellos decían que su codo era la articulación y que si nos movíamos de derecha a izquierda era un movimiento y de arriba hacia abajo era otro grado de libertad. Entonces ellos lo asociaban a los tipos de movimiento existentes en todas las articulaciones del brazo. Posteriormente se le pide a los estudiantes que ellos dibujen antes de pasarlo a GeoGebra cómo se imaginan que puede ser el brazo de robot ideal. Surgen dos tipos de dibujos. Dos tipos de dibujos, uno donde no se especifica quiénes son los eslabones, quiénes son las articulaciones, cuáles son los tipos de movimiento. Y surgen además otros dos tipos de dibujo, donde ya se especifica cómo se va a mover, dónde está el efector final, qué elementos de su dibujo son las articulaciones, qué elementos son los eslabones. Posteriormente, en la segunda parte de la actividad, se les pide a los estudiantes que ahora ese dibujo que ellos diseñaron, traten de pasarlo a GeoGebra para que puedan entonces simular el movimiento cinemático del bracito. Aquí surgen dos tipos de construcciones. Una donde los estudiantes se basan más en el diseño estético del bracito que en el movimiento cinemático. Aquí voy a mostrar un ejemplo, que es de uno de los equipos. Ellos hacen este diseño que se basa en polígonos, circunferencias, segmentos, pero cuando nosotros movemos los puntos que para ellos representan las articulaciones, llega un momento en que se empalman los polígonos. Entonces, este tipo de situaciones al momento del diseño, ellos empiezan a dar cuenta que eso realmente no sucede. Y es porque están utilizando algunas herramientas no tan prácticas. También surgen dos tipos de construcciones donde ya los estudiantes utilizan segmentos de recta, utilizan puntos para poder simular las articulaciones y los eslabones. Ahora en estas construcciones ya son un poco más prácticas en cuanto al uso de herramientas de GeoGebra, porque entonces ayudan a simular de una manera más sencilla el movimiento cinemático del brazo. Por ejemplo, en el equipo 4, si bien está utilizando, que es el dibujito que podemos ver abajo, si bien está utilizando los estudiantes segmentos y puntos, pues en algún momento ellos manejan el punto como si fuera parte de la articulación. Entonces, esa articulación se mueve alrededor de una circunferencia. Entonces, cuando ellos están moviendo la circunferencia, llega un momento en que se empalman los eslabones. Entonces, el tener ese punto movible alrededor de la circunferencia, pues genera ese detalle, ¿no? Pero también ya están empezando a utilizar algunas herramientas geométricas más básicas para los movimientos. Posteriormente, se le pide a los estudiantes, bueno, estas construcciones primero se envían a Leonardo. Leonardo las revisa, Leonardo empieza a trabajar con ellas y se regresa a los estudiantes con una nueva problemática. Ahora se les pide a los chicos que debemos de tener otra variante, que las longitudes de los eslabones y las medidas de los ángulos de inclinación puedan variar.
Entonces, aquí surgen varios cambios, un refinamiento de una construcción a otra muy importante. En los dos primeros equipos que trabajaban más en la estética de su brazo, pues cambian totalmente su construcción. Ya están usando aquí, por ejemplo, segmentos, rectas, puntos, circunferencias, para poder lograr esa nueva problemática de poder variar estos elementos. Para poder cumplir con esa condición, los estudiantes utilizan ahora deslizadores. Aquí ellos utilizan, bueno, se ven 5, pero uno de ellos no está asociado a ningún objeto, pero los otros 4 le permiten al estudiante poder hacer estas variaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya podemos ver la variación del segmento azul, podemos ver el segmento rojo y los ángulos de inclinación. Entonces, si lo comparamos con su primera construcción, pues es un refinamiento muy, muy grande de uno al otro. Los otros dos equipos, por su parte, por ejemplo, el tercer equipo que se ve en la parte de arriba, realmente no hizo muchas modificaciones. Lo único que agregó fueron deslizadores para poder cumplir con esta nueva problemática. En el caso del equipo 4, que es el ejemplo que mostré ahorita en GeoGebra, pues ellos sí hacen un pequeño cambio. Ahora ya su articulación ya no se mueve alrededor de la circunferencia. Ahora ya está de alguna manera unido hacia los eslabones. Ellos, por su parte, utilizan solamente dos deslizadores. Uno que me ayuda a variar la longitud de uno de los eslabones, otro que me ayuda a medir uno de los ángulos de inclinación, y para los otros dos utilizan objetos movibles dentro de la construcción. Y aquí sería este punto que se mueve alrededor de una circunferencia, y utilizan este punto que está sobre una recta, ¿no? Entonces, con esos objetos, pues ya logran esta condición de poder variar algunos elementos de su construcción. Posteriormente, se envían de nuevo todas estas construcciones a Leonardo, quien le regresa una nueva problemática. Les dice, mira, yo en base a lo que ustedes me contaron, observaron y me dijeron, pues resulta que ahora él hizo una construcción nueva, basándose en todas las construcciones que le habían enviado. Pero dice que al momento de que él empieza a mover esta nueva construcción, pues empieza a notar algo en particular, que dependiendo de las longitudes de los eslabones y las medidas de los ángulos de inclinación, llega a un punto en el plano en específico. Entonces, si él empieza a cambiar algunos datos, pues el efector final cambia de posición. Entonces, primero se les presenta a los chicos una tabla donde vean ese tipo de situaciones y se les pregunta después, ¿cómo encontrarías entonces la posición del efector final cuando conoces solamente las longitudes de los eslabones y la medida de los ángulos de inclinación sin usar GeoGebra? Ellos primero hacen como una exploración con esta nueva construcción y después se les plantea esta pregunta para que aterricemos toda esta parte a lápiz y papel. En este momento, entonces, los chicos empiezan a trabajar ya, pues, con conceptos matemáticos para poder encontrar las medidas del efector final. En este caso, se trabajó con un ejemplo en particular, se dieron ciertas medidas, ciertos ángulos, y tenían que llegar al punto 3,4. O sea, ya sabíamos a qué teníamos que llegar, ¿no? Lo interesante era la heurística que íbamos a tomar para poder llegar a ese punto. Surgen varias construcciones guía primero en GeoGebra, como se pueden observar en las imágenes. Utilizan segmentos de recta, rectas perpendiculares, rectas paralelas, triangulaciones en el caso de la fotito de abajo, y ahí podemos notar el acercamiento de cada uno de los estudiantes al punto 3,4. Por ejemplo, el equipo 3, que es esta construcción que vemos aquí, a lápiz y papel logra llegar entonces a este punto. ¿Cuáles son los conceptos matemáticos entonces que los estudiantes trabajaron durante esta problemática? Fueron ángulos suplementarios, complementarios, conjugados, teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas, operaciones básicas aritméticas, y algunos de ellos utilizaron semejanza de triángulos. Entonces, fueron varios los contenidos matemáticos que se trabajaron para esta problemática. Perdón, Carla, un momento. Lo que pasa es que se te está como cortando el audio. Cuando nos estabas mencionando en la diapositiva anterior lo que utilizan los muchachos, se te cortó, se te entrecortó y no se escuchaba bien. Ok. Bueno, voy a repetir, me voy a regresar un poquito. Por aquí mencionaba que
que las matemáticas o conceptos matemáticos que trabajaron son los tipos de ángulos suplementarios, complementarios y conjugados, teorema de Pitágoras, por mencionar algunos ejemplos, además de la semejanza de triángulos. No todos estos conceptos fueron los que los estudiantes trabajaron para poder dar una solución a esta nueva problemática. Al final de la secuencia didáctica interdisciplinaria se les pide a los estudiantes que hicieran un video sobre todo lo que aprendieron durante este proceso de la secuencia. Ahí se les pedía que mencionaran cuáles eran los tipos de los elementos de los bracitos de robot, para qué servían en las empresas, por qué eran importantes, para qué ayudaban dentro de la producción de alimentos, que era su especialidad, y nos mencionaban varias de estas cosas, ¿no? Ya ellos, por ejemplo, cuando platicaban del bracito, ya lo hacían con un lenguaje que tenía que ver con brazos, eslabón, articulación, efector final, nos hablaban que era algo moderno dentro de las empresas, que ayudaba a la disminución de accidentes, a poder tener una mayor producción, y que algo que tenían que pensar antes de comprar un brazo era conocer el tamaño de los eslabones, la distancia de la base y la banda transportadora para poder entonces elegir un bracito de robot ideal. Entonces, conforme al apartado de desarrollar el aprendizaje interdisciplinario, recordemos que este se asocia al desarrollo de conceptos, procedimientos y actitudes. Durante la secuencia didáctica interdisciplinaria, los chicos trabajaron con conceptos matemáticos, físicos, ingenieriles, además de desarrollarlos. En este punto podemos verlo al momento en que los chicos empiezan a usar un lenguaje ya más formal en cuanto a los diferentes conceptos trabajados. En la parte de procedimientos, trabajamos procedimientos algorítmicos matemáticos y durante el proceso de refinamiento de los brazos de robot en GeoGebra. En la parte de actitud, los chicos fueron siempre positivos, colaboradores al trabajar en parejas y al momento de exponer sus trabajos. El interés de los chicos con la problemática fue muy interesante porque era de PIA, que era su especialidad, y también fue muy emocional e innovador. Fue muy emocional porque al momento de que empezamos con la secuencia didáctica, la problemática hablaba sobre la recolección de manzanas. Entonces, aquí en Durango hay un municipio que se llama Canatlán, donde trabajan precisamente la producción de manzanas. Entonces, ellos en ese momento no conocían el contexto de las manzanas. Fue antes, previo todavía a la secuencia. Entonces, ellos nos mencionan que precisamente, pues, que algo que podría ayudar, por ejemplo, los robots, era al uso de la mejora de la producción, y que una maestra de ellos de la escuela precisamente tenía unas huertas de manzana en Canatlán. Entonces, cuando ellos conocen la problemática, pues fue así como que, es que sí le va a servir, o sea, fue muy emotivo para ellos, porque lo pudieron comparar con un contexto que en ese momento no se tenía previsto, que ellos realmente tenían un acercamiento muy grande por medio de una de sus docentes. Conclusiones generales de esta plática, pues podemos identificar que los estudiantes lograron identificar de manera clara las diferentes partes que componen un brazo de robot. Además, se fortaleció el uso del lenguaje apropiado al referirse a todos los conceptos relacionados con este contexto. Construyeron además y analizaron la representación geométrica que está implícita en un bracito de robot de 2 grados de libertad. Como comenté, el contexto fue de mucho interés por esta situación que se presentó o que ya tenían previa de su docente en la escuela. Los equipos también logran identificar qué significado tienen las matemáticas dentro del contexto que se trabajó, sobre todo en este tipo de métodos innovadores de poder incluir los bracitos de robot dentro de la producción de alimentos. También lograron entonces un proceso de refinamiento durante pues este proceso de poder construir su bracito de robot en GeoGebra. Y además se promueve el aprendizaje interdisciplinario por medio del desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Aquí muestro pues las referencias que se trabajaron y por mi parte pues sería todo. Ok, muchas gracias. Tenemos un minutito para si alguien tuviera una pregunta o un comentario en lo que entra nuestra siguiente exponente, o no sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta. Listo, no sé si ahí puedas ya hablar. Sí,
Gracias. Bueno, primero que nada, agradecer a la maestra la exposición, muy interesante. Yo tenía una pregunta con relación a la presentación de resultados de los estudiantes que nos comentabas. Yo tenía la duda si ellos expusieron oralmente sus resultados o si tuvieron que redactar sus resultados, sus procedimientos o algo de ese estilo. Solo saber si los resultados se presentaron de manera oral o escrita. ¿Y por qué? Aunque fueron de manera escrita en cada una de las actividades, al final se les pedía que realizaran ya sea una presentación de PowerPoint, hicieron también algún documento en un archivo de Word al momento de que explicaban cómo construyeron sus simulaciones en GeoGebra, y muchas otras fueron las notas de campo que utilizaron para poder hacer sus operaciones en cuanto a la parte matemática. Entonces sí hay varios resultados escritos, y de manera oral pues están las videograbaciones al momento de las discusiones en el aula. Muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno, agradecemos mucho a Carla, la verdad muy interesante, a mí también me pareció muy interesante esto de los muchachos, son cosas que pues los motivan a trabajar en matemáticas y que les vaya gustando. Muchas gracias, Carla. Vamos a esperar un momentito a que entre nuestra siguiente ponente, está teniendo un problema para entrar, no sé si alguien tuvo algún problema para entrar, pero vamos a ver si se conecta ya. Vamos a dar un minutito. Carla, si estás ahí también, se me olvidó tu constancia de participación, te agradecemos mucho, se te hará llegar a tu correo. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego, Carla. Hasta luego. Si puedes dejar de compartir, Carla, por favor.
Buenos días. A continuación veremos la siguiente ponencia. La tecnología como herramienta didáctica para el estudio y tránsito entre representantes del álgebra. Esta será impartida por María del Sagrario Cortés. A continuación, ella nos expondrá sus diapositivas. Ya. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes a todos. Y así es. Compartiendo con ustedes en este seminario, voy a presentar las diapositivas para dar inicio. Gracias. ¿Ven correctamente la pantalla? Bueno, voy a dar inicio. El seminario, el tema que voy a presentar se llama la tecnología como herramienta didáctica para el estudio y tránsito entre representaciones del álgebra básica en el bachillerato. Lo presenta María del Sagrario Cortés Gaona y el doctor Julio Cufarfán López. Esta es una frase que llama mucho la atención y nos encamina a reflexionar sobre nuestro quehacer docente. El problema que se plantea puede ser modesto, pero si se pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades de creación e inventiva, si se resuelve por propios medios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. Experiencia de este tipo, a una edad conveniente, como lo es en el bachillerato, puede hacer que nuestros estudiantes logren un trabajo intelectual e imprimirles en ellos una huella en su mente y en su carácter. Ollier, 1989. Esta frase nos lleva a hacernos ciertas preguntas, que es: ¿cuáles son las dificultades que se presentan en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas? Porque son como que me había desconectado. Bueno, déjenme sigo. Todos, antes, durante y yo creo que después de la pandemia, nos vamos a encontrar con dificultades en los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta ciencia. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes o los alumnos de cualquiera de las preparatorias o bachilleratos encuentran o creen que las matemáticas es una ciencia muy difícil, algo imposible de entender, que solo los más inteligentes pueden entender esta ciencia o llevar procesos a cabo. Pero, ¿cómo damos nosotros frente a estas dificultades, no solo de las creencias, sino de la reprobación que encontramos en las aulas en este nivel y en esta etapa que es álgebra básica? Nuestros puntuajes en pruebas estandarizadas siempre son los más bajos en México. Entonces, esos puntos de creencia, de actitud, de pues las acciones que toman nuestros estudiantes ante las matemáticas, tenemos que cambiarlas. Como docentes es nuestra obligación modificar esa situación. Tenemos que hacer frente y dar respuesta a las necesidades de nuestros estudiantes. ¿Por qué nos enfrentamos a estas situaciones y cómo nos interesamos en el álgebra básica? ¿Por qué no en matemáticas 2, en trigonometría, en matemáticas 4? No, ¿por qué en álgebra básica? Porque es
la materia en donde se presenta mayor reprobación, ¿sí? Mayor número de bajas escolares, mayor dificultad y gusto por esta ciencia. Por eso nace un proyecto de investigación en donde, como parte inicial, encuestamos a 83 estudiantes para darnos cuenta un poco cómo es nuestro contexto, cómo es nuestra situación. Esto sucedió en el semestre pasado. De esos estudiantes, bueno, se les mide gusto por las matemáticas, creencias de las matemáticas, cuáles son sus metas y objetivos más próximos y a futuro, así como qué consideran importante para poder entender, ¿sí?, de manera correcta cualquier conocimiento en el área de matemáticas. Entonces, de esta encuesta, el 70% de nuestros estudiantes o de los estudiantes encuestados dice que es de suma importancia y es necesario para adquirir un desarrollo o conocimiento matemático utilizar material didáctico con apoyo de software computacional y calculadoras especializadas, así como pizarra digital, etcétera. ¿Sí? Todo lo que tengamos a la mano va a ser necesario para poder hacer que nuestros estudiantes logren, ¿sí?, un conocimiento integral de esta ciencia. También el 80% considera muy importante un ambiente motivador y con estrategias innovadoras en la enseñanza de esta ciencia. Creen que las matemáticas son aburridas, creen que las matemáticas siempre se dan de la misma forma, desde el siglo no sé cuál hasta el presente. ¿Sí? Ellos consideran que si leen un libro de matemáticas no lo van a entender, no tienen aplicación y no le dan la importancia suficiente porque no está de acuerdo al contexto de los jóvenes de nuestra época. Esas son sus creencias. Y también quieren que nosotros docentes hagamos algo o llevemos a cabo estrategias innovadoras de la enseñanza de esta ciencia para que ellos se motiven. Tenemos que ser un factor de motivación en el salón. Si llegamos y ponemos una serie de ejercicios, resuélvanlos, ahí nos vemos, pues nuestros muchachos nunca se van a motivar ni interesar por esta ciencia. Ellos necesitan ver problemas con aplicación, necesitan jugar con tecnología, necesitan estar en programas o software computacionales. Siempre se utiliza o ellos se dice que son la generación que ya vienen, que ya está dada con la tecnología, que la manejan perfectamente, manejan redes sociales, mas no manejan software computacional, no manejan calculadoras especializadas. Ese es el mayor problema que se enfrentan nuestros chicos, ¿sí? Y nuestra creencia de que son ellos superdotados en tecnología, pues en cierta parte, pero tenemos nosotros que utilizar tecnología matemática para resolver problemas. El 68% también cree necesario la búsqueda e implementación de diversas representaciones y vías de solución de un mismo problema. Quieren ver ese problema, cómo lo voy a resolver por el método gráfico, por el método analítico, por análisis de tablas. No solo que lleguemos y les digamos, este es el proceso, así lo hacen, se acabó. Y si me voy por otra vía, no, lo tienes mal. Hazlo como te estoy diciendo. Eso a nuestros chicos, al 68%, no le gusta y lo expresa como una necesidad. Quieren utilizar todas las diversas representaciones y formas de solución de un mismo problema. Entonces, bajo estas necesidades, y buscando una práctica innovadora y motivadora de forma
actual y con apoyo tanto de herramientas didácticas y tecnológicas, pues se hace una propuesta de enseñanza integral de las matemáticas. El uso de tecnología y de hojas didácticas, pues son una parte solamente de un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación busca que nuestros estudiantes logren adquirir todo proceso de enseñanza de esta ciencia de manera integral, viéndolos desde ellos, estudiantes, como seres humanos, con gustos, con ideas, todo su desarrollo tanto personal como académico. No olvidarnos de ellos como personas. Otra parte es cómo voy a dar o cómo voy a llevar a cabo esta propuesta, pues utilizando hojas de trabajo y tecnología. También plataformas virtuales, ahorita que estamos en pandemia, que ellos están de manera virtual o híbrida, una parte en el salón, una parte en línea. Entonces, todo esto queremos lograrlo para tener un impacto positivo en el desarrollo de nuestros chicos, en el desarrollo no solo académico. Comúnmente nos preocupamos por el número, por cuánto sacan, pero no nos preocupamos por si están aprendiendo correctamente todo concepto y conocimiento matemático que les estamos dando. Para esto la propuesta se basa en lo que es el nuevo modelo educativo de la universidad, en la preocupación que ha tenido siempre la matemática educativa, en el querer lograr las competencias tanto disciplinares como genéricas y, como ya lo dije, en el manejo y uso de hojas de trabajo. Este estilo de trabajo, bueno, lo voy a presentar. Voy a dejar de compartir para que vean las hojas de trabajo, el estilo que tienen, cómo los vamos guiando poco a poco para adquirir ese conocimiento. Son respecto al grado académico que son nuestros chicos, que es Matemáticas 1 de bachillerato, pues es conocimiento básico del álgebra. Entonces, les damos problemas no reales, son hipotéticos. Ellos lo entienden, se los platicamos en inicio, que hay problemas hipotéticos, reales y formales, ¿sí? No hay que odiar como maestros los problemas formales totalmente matemáticos. Forman parte de nuestro o el proceso de aprendizaje de nuestros jóvenes. Tampoco hay que decir, no, puros aplicados o puros problemas de graficación. No, tenemos que hacer unión de todo para lograr que ellos adquieran ese conocimiento integral. Aquí muestro solamente un ejemplo de hoja de trabajo, en donde se les da una ecuación cuadrática dentro de un problema en contexto, ¿sí? Y que ellos tienen que utilizar, en este caso, la calculadora BTI 200, que yo sé que no es la más nueva, pero es con la que contamos en la mayoría de los bachilleratos de la universidad y la que se puede descargar gratuita para nuestros jóvenes, porque si están en virtual, la parte híbrida, los del salón, las tienen físicamente las 20 calculadoras, pero los que están en casa, ¿cómo voy a hacer yo para que aprendan? Pues tienen que manipular esa calculadora. Entonces, por eso utilizamos esta versión de calculadora. Y aquí se les da que cuál comando utilizarían ellos para encontrar las representaciones del largo y ancho del terreno, del área total, cómo se le llama a este proceso. No solo es moverle a la maquinita y obtener resultados, sino esos resultados, ¿qué significan? Aparte de hacerlo en calculadora, que les encanta y les fascina, lo tienen que saber hacer de forma manual.
No es de, ya lo sacaste en la calculadora, qué padre, se acabó. No. Ese resultado que obtienes en la calculadora, tú lo tienes que comprobar, o tu creación o proceso manual, lo tienes que comprobar y decir, va, me salió igual, ¿sí? Y van explicando paso a paso y anotando qué es lo que observan, qué significa cada expresión que obtienen, cómo son estas dimensiones, si son iguales, si son diferentes, si representan qué tipo de binomio. En este caso, estamos en cuadráticas, binomio, factorización, todos esos temas son los que se están trabajando. ¿Cuál sería su forma desarrollada? Eso fácilmente lo pueden hacer a mano, desarrollando por ley del binomio o con la calculadora. ¿Cuál es su forma compacta? Y así nos vamos conduciendo a nuestros alumnos. ¿Y qué pasaría si ahora la X vale tanto? ¿Y qué pasaría si ahora la X vale 10, 20? No importa, aquí se pone un ejemplo solamente, pero la calculadora nos permite hacer N ejemplos, ¿sí? Respecto a problemas de este estilo. Y ellos empiezan a observar comportamientos y a conjeturar situaciones. Y aquí tienen que realizar los procesos y anotarlos. Disculpa la molestia, María. Quisiéramos saber si nos das unos minutitos para ver si alguno de nuestros asistentes tienen alguna duda. Claro que sí. Y que podrías concluir tu presentación. Ya se va a acabar. Bueno, entonces me voy a... Disculpa, ¿cuántos minutos te faltan? Empecé a las 12:28. Para culminar tu presentación. ¿Cuántos minutos son? Es que empecé 5 minutos atrás. A las 12:50. Ok, entonces para ahorita concluir súper rápido. Tenemos las dudas de los asistentes. Okay. ¿Podría ser que culminaras al final de esta ponencia? Y entonces, ahorita serían los minutos de preguntas de nuestros asistentes. ¿Puedo culminar y después las preguntas? Me voy súper rápido para ya darles. Muchísimas gracias. Okay. No, gracias a ti. Gracias. Bueno, entonces, ya les presento un poco. Aquí está la calculadora que ellos manejan, virtual, la tienen en físico y nos basamos en que todo proceso cognitivo de las matemáticas transcurre en la interacción de los objetos, ¿sí? Utilizando computadoras y herramientas necesarias. La diversificación de las representaciones de un objeto que aumenta la capacidad cognitiva de los sujetos y por tanto sus representaciones mentales. La metodología pues es híbrida o presencial, según nos toque y según las necesidades o formas de estudio que tengamos. En el periodo, se está llevando en este periodo, agosto-diciembre 2021, en un análisis diacrónico y es bajo plataforma Teams o híbrida. Como conclusión, aún no tenemos una conclusión del trabajo de investigación, pero podemos decir que el uso de procedimientos, el uso de tecnología nos permite procedimientos a prueba y error. En ejemplos, lograr conjeturar, descubrir resultados matemáticos, aplicarlos a problemas, posibilidad de utilizar diferentes modos y alternativas para obtener un mismo resultado, siendo esto un modo innovador, divertido para nuestros estudiantes. Y aquí súper rápido, nada más les presento cómo los guiamos en el uso de la calculadora. Se les van dando los pasos que ellos deben de conocer con un ejemplo, por decir, de graficación, para factorizar, para lo que sea necesario. Y ejemplos aplicados con diferentes formas de representación, gráfica, analítica, geométrica y de los estilos hasta del lenguaje común. Sería toda la conclusión muy rápida, pero es todo de esta parte del proyecto que llevamos.
Si alguien quiere participar o tiene alguna duda, los escucho. Si alguien tiene una duda o gusta participar, les pedimos que por favor levanten su mano. Gracias. Pues disculpen, pues te agradecemos mucho. La verdad es una plática muy interesante porque en realidad sabemos que estamos viviendo pues desde hace tiempo problemas en nuestra educación, ¿verdad? Sobre todo en matemáticas, como mencionas, en la que tenemos que motivar a nuestros estudiantes para ir mejorando y que ellos se van interesados pues en la materia. Muchas gracias, así es. Es nuestra obligación como docentes motivarlos y más en esta situación de pandemia que vivimos, pero sin olvidar que los problemas en la enseñanza matemáticas han estado desde antes y van a estar después de la pandemia. ¿Y qué vamos a hacer como docentes? ¿Cómo lo vamos a modificar eso? Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, María. Al final de las ponencias se te enviará tu reconocimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos, un gusto y un placer. Igualmente. Está desactivo. Bueno, vamos a esperar un momentito. Nuestro siguiente ponente, no sé si esté ahí, Guadalupe Candelario o Agustín Grijalva. No lo veo por aquí. Vamos a esperar un minutito, dos, si se unen a nuestra reunión. Si no, daremos seguimiento a la próxima ponencia, si estuviera preparado el ponente, ¿sí? Vamos a dar unos minutitos. Gracias.
Buenos días a los que se acaban de integrar. Estamos esperando a nuestro siguiente ponente. No sé si esté dentro de los que ya entraron. La ponencia es razón instantánea de cambio. No sé si por aquí esté. Levántenos la mano. Si no, Diana, no sé si estés lista para presentar. Pasaríamos a tu ponencia en caso de que no se presente el ponente anterior. Igual levántame tu manita. No tienes problema. Vamos a esperar un momento. Ok, gracias, Diana. Entonces voy a esperar un minutito más para ver si está el siguiente ponente. Ok, buenos días a todos. Me presento para los que no estaban. Mi nombre es Brenda, voy a estar como moderadora. Les agradezco que estén presentes en esta sala. Ya te di la oportunidad, Diana, de que puedas compartir, poner tu audio y tu cámara. Vamos a esta ponencia que es Desarrollo del Pensamiento Matemático al resolver una secuencia didáctica referente a la regresión lineal. Te agradecemos tu participación, Diana. Recuerda, tienes 15 minutos para exponernos y 5 minutos para preguntas si así lo deseas. Claro que sí, enseguida comparto mi presentación. Sí, sí necesito. ¿Sí me escuchan bien todos? ¿Pueden ver mi presentación? Aún no se ve. ¿Ya la pueden ver? Se supone que mi compañera ya la puede ver, sí. Sí, ok, bueno, si me escuchan bien y todos pueden ver la presentación, procedo a comenzar. Muy bien. Bien, pues como comentaban, gracias por la invitación. Hoy les voy a presentar los avances del proyecto titulado Desarrollo del Pensamiento Matemático al resolver una secuencia didáctica referente a la regresión lineal. Presentamos una servidora, la doctora Claudia Orozco Rodríguez, el doctor Carlos Valenzuela de la Universidad de Guadalajara. Muy bien, pues comenzaré por hablar un poco acerca del papel del conocimiento de estadística en ámbitos profesionales actualmente. Pues es un conocimiento valorado, ya que requiere la habilidad para tomar decisiones a partir de un análisis estadístico, así como determinar si el análisis es el adecuado o no. Intereses particulares en la enseñanza de la estadística, como menciona Holmes, citado en Batanero 2001, pues es la necesidad de que los estudiantes aprendan conocimientos básicos de la disciplina que muchas profesiones requieren, como puede ser interpretación de gráficas, entre otras. También otro interés pues, es el desarrollo personal que conlleva fomentar el razonamiento crítico. En particular para los programas de estudio, los planes de estudio de ingeniería de la Universidad de Guadalajara, se considera importante el desarrollo de una serie de competencias, entre ellas analizar y describir la relación entre variables, determinar el grado de relación entre estas variables,
procesar la información mediante el uso de programas computacionales, así como, en particular para la regresión lineal, pues realizar una predicción sobre la variable dependiente. Bien, problemas de investigación que se han identificado en torno a este tema, pues voy a comenzar por hablar de los errores que se han identificado en tareas tanto procedimentales como de interpretación de resultados para la inferencia estadística. También hay trabajos que hablan de las dificultades que presentan los estudiantes en la aplicación de habilidades necesarias para analizar e interpretar la solución a problemas en su entorno. También hay trabajos que identificaron, en particular para un grupo de estudiantes de ingeniería industrial, que el conocimiento estadístico es insuficiente para resolver problemas de calidad y manufactura. La propuesta de este trabajo, pues, es una secuencia didáctica basada en resolución de problemas matemáticos. Esto implica problemas no rutinarios titulados bodegas motorizadas a lo largo de esta secuencia didáctica. También se identifica, pues, el aprendizaje del concepto de intervalos de confianza para el valor estimado usando la recta de regresión. Estas actividades se planean que estén apoyadas con el uso de la tecnología, en particular de Apple y software estadístico, y esta investigación se está realizando con un enfoque cualitativo. Muy bien, voy a proceder por hablar un poco acerca de la teoría de resolución de problemas matemáticos. De acuerdo con Santos Trigo en 2014, problematizar significa que los estudiantes desarrollen y exhiban constantemente un método inquisitivo que les permita abordar problemas y comprender conceptos matemáticos. Este método inquisitivo, pues, implica que constantemente estén realizando preguntas a los estudiantes, externando estas dudas. También Santos Trigo, en este trabajo en 2014, propone que aprender matemáticas también involucra problematizar la tarea, pensar de distintas maneras para comprender, utilizar diversas representaciones, encontrar el significado e interpretar la solución y comunicar resultados. También el proceso de resolver problemas involucra ciclos iterativos de discusión y colaboración, donde los estudiantes tienen la oportunidad de expresar, revisar, contrastar, interpretar y refinar sus ideas y métodos de solución. También se considera que el entendimiento de las ideas matemáticas no son un proceso final, sino gradual y dinámico, que se va robusteciendo en función de la necesidad de responder y resolver una serie de cuestionamientos que emergen dentro y fuera de la propia comunidad de aprendizaje. Que en este caso la comunidad de aprendizaje pues sería el aula y, bueno, el profesor y los estudiantes y que conforman esta comunidad de aprendizaje. De igual forma, se sugiere que la interacción del estudiante con problemas no rutinarios y la discusión de estrategias importantes de la resolución contribuyen al desarrollo de una disposición hacia el estudio de las matemáticas. También el uso de la tecnología se considera que influye directamente en la conceptualización y forma de interactuar con los problemas. Santos Trigo también propone una forma de promover y caracterizar el desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes consiste en analizar el comportamiento y sus competencias a partir de un conjunto de categorías. Estas categorías, propuestas por Schoenfeld en 1985, se proponen para una adecuada caracterización del desempeño en resolución de problemas. Estas 4 categorías son recursos, heurísticas, control y sistema de creencias. La primera se refiere a la organización y el acceso de información contenida en la memoria del estudiante. La segunda categoría, pues, se refiere a las estrategias utilizadas por el estudiante como uso de operaciones, diagramas y descomposición en casos más simples. La tercera categoría se refiere a las estrategias empleadas en el funcionamiento cognitivo del estudiante, más específicamente estrategias de monitoreo y control. Por ejemplo, que el estudiante se haga preguntas como ¿voy bien? Si es necesario cambiar la estrategia. Entonces, ese tipo de estrategia se refiere en la categoría número 3. Y por último, la última categoría se refiere a la conceptualización del estudiante acerca de las matemáticas. Schoenfeld también propone que estas categorías dan cuenta del éxito o fracaso en la resolución de problemas matemáticos. También Schoenfeld en 1989 propone que el papel del profesor sea ayudar al estudiante a aceptar los retos, construir una atmósfera de apoyo para enfrentarse a situaciones nuevas y no sentirse intimidado, permitir al estudiante explorar sus propios caminos de solución, también proporcionar un entorno para reflexionar durante el proceso y aprender a través de sus experiencias, así como hablar de los procesos involucrados en hacer y usar matemáticas. Las características de las actividades basadas en resolución de problemas, como propone Santos Trigo 2014, donde se identifique un Diana, aprendizaje. no sé si puedas esperar un segundito, se claro. te está trabando el audio. Vamos a esperar un segundito.
te digo, se te oía entrecortada y también el video. A ver si ya puedes continuar. A ver si continúo. Sí, siéntanse con la libertad de informarme esas fallas. Bien. Bueno, les continúo. Les comento que las características de las actividades basadas en resolución de problemas, donde se identifica el aprendizaje de determinado contenido, pues se le va a denominar problema a una tarea que incluye situaciones con las siguientes características: la existencia de un interés, la no existencia de una solución inmediata, la presencia de diversos métodos de solución, la atención para llevar a cabo un conjunto de acciones para resolver esta tarea. Para el tercer punto, me gustaría mencionar también, agregar que la presencia de diversos métodos de solución también incluye la presencia de varias soluciones posibles. Bien, continúo. También de parte de la teoría de trabajos que se han hecho, pues se identifica que el uso de la tecnología favorece la aparición de nuevas estrategias cognitivas y metacognitivas que con el lápiz y papel no se pueden alcanzar. Es un trabajo de Santos Trigo en 2016. También se ha identificado que el uso de la tecnología permite a los estudiantes explorar y representar varias soluciones y también reflexionar sobre la conexión entre los conceptos matemáticos involucrados en la solución. También ha habido trabajos que identifican el uso de estas herramientas que promueven en los estudiantes nuevas formas de pensar, representar y resolver problemas. El objeto de estudio de este trabajo, pues, sería entonces el desarrollo del pensamiento matemático en el aprendizaje de intervalos de confianza que un grupo de estudiantes exhibe al resolver la secuencia didáctica referente al tema de regresión lineal, apoyados por applets y software estadístico. El objetivo de este trabajo es entonces identificar y describir las categorías del desarrollo del pensamiento matemático en el aprendizaje de intervalos de confianza exhibidas por un grupo de estudiantes al resolver, con ayuda de applets y software estadístico, una secuencia didáctica basada en la resolución de problemas. Y como pregunta de investigación, pues se quiere contestar: ¿cómo se desarrolla y clasifica el pensamiento matemático de los estudiantes al resolver con ayuda de tecnología dicha secuencia didáctica que está basada en resolución de problemas? Bien, les voy a comentar un poco acerca del diseño de la prueba piloto. Esta se aplicó a un grupo de estudiantes de ingeniería de la Universidad de Guadalajara inscritos en la materia de estadística. La secuencia didáctica para la prueba piloto se compuso solamente de 3 actividades y se aplicó después de la instrucción del tema. Estas actividades se condensaron, bueno, se montaron en un Google Classroom. Ellos podían acceder al Google Classroom y a partir de ahí acceder a todas las actividades. Estuvo compuesta de 2 sesiones sincrónicas y una asincrónica. Para las sesiones sincrónicas se llevó a cabo el siguiente esquema. De 3 momentos, se presentó el problema, se realizaron las salas, se crearon las salas para que los equipos trabajaran solos por un tiempo determinado, y al final de la sesión se presentaron los resultados y se dio una breve formalización de conceptos. También, pues, estas actividades fueron actividades colaborativas apoyadas del uso de la tecnología. Parte de este diseño de la prueba piloto, pues, en la recolección de datos, se realizó a través de grabaciones en las salas de los equipos. Los instrumentos de recolección utilizados fueron hojas de trabajo que se realizaron en formularios Google, y así como cuestionarios sobre estrategias de la solución que también estaban en formato formularios Google. Este es el esquema de la secuencia didáctica que se aplicó en la prueba piloto. En azul está la actividad asincrónica y en verde las actividades sincrónicas. Me gustaría comentar que para la actividad asincrónica se les pidió utilizar un applet para extraer muestras de una variable, exportar estos datos Excel, ordenarlos y enviarlos. Esa fue la actividad asincrónica. Y las actividades sincrónicas, pues ahorita les voy a comentar un poco más. Para la actividad 1 se decidió comenzar por un video introductorio acerca de las bodegas motorizadas. Se les hizo un video en Edpuzzle, en el cual ellos observaron cómo se implementan estas soluciones en las bodegas de Amazon. A lo largo de este video, esos 3 puntitos que se ven en la barra de duración del video, pues se refieren a 3 preguntas que tenían que contestar. El video se interrumpe, se muestra la pregunta, los estudiantes contestan y continúa con la reproducción del video.
En actividad 1 se les pidió, se les planteó la situación en la que ellos laboraban para una empresa que deseaba implementar una solución parecida de bodegas motorizadas. Se les proporcionó los datos de 2 modelos y información respecto a ellos. La información que se les proporcionó para cada modelo era número de vehículos y el tiempo de congestionamiento estimado en la bodega para ese determinado número de vehículos, para los números de vehículos que se les proporcionó. Y la pregunta que se les hizo fue, ¿cuál es el número óptimo de vehículos que debería comprar la empresa para agilizar las operaciones en bodega de 5,000 metros cuadrados? Los proporcionaron. Para actividad 2, este es el applet que les comentaba, el applet de la colección Rossmann & Chance, en el cual ellos pudieron extraer el muestreo, pues sí, muestrear una variable y posteriormente entregar los datos exportados en Excel y ordenados. Esto fue importante porque en actividad 3 nuevamente se les pidió hacer unas muestras. La idea de obtener estas muestras es que los estudiantes observaran una cierta tendencia entre los datos y pues pudieran llegar a esta parte de la predicción, estimación, intervalo de confianza. En esta actividad se les pregunta cuál es el tiempo de congestionamiento que se pudiera presentar para 37 vehículos. En la muestra, máximo tenían la información hasta 36 vehículos. Entonces, por esto que se les pidió ese +1, ese 37, y que determinaran el tiempo de congestionamiento estimado. El applet que se utilizó para regresión lineal fue también de la colección Rossmann & Chance. Este applet se utilizó principalmente por el aspecto dinámico. Si pueden observar aquí, abajo de explorar líneas, tiene la opción de mostrar una recta móvil. Esta recta móvil aparece en esta gráfica, tiene un puntito, entonces nosotros la podemos mover y comparar, porque también sale la ecuación, y compararla con la recta de regresión. Esto pues, con la idea de que propiciar estas preguntas y este método inquisitivo acerca de este concepto, ¿por qué la recta de regresión es la mejor? ¿Por qué no otras rectas? Entonces también esa es la idea detrás de utilizar este applet. Muy bien, continuando los resultados de esta prueba piloto. Bueno, pues durante la implementación se observó que estas 4 categorías del desarrollo del pensamiento matemático efectivamente cambiaron de actividad 1 a actividad 2, más aún evolucionaron de actividad 1 a actividad 2. Surgieron nuevas formas de interpretar y resolver el problema. Por ejemplo, en actividad 1, ellos usaron un gráfico de líneas y en la actividad en la última, pues utilizaron un gráfico distinto, una línea de tendencia, el cual les proporciona la ecuación de la recta de regresión. De igual forma, se pudo constatar a través de las grabaciones de las sesiones que el uso del software facilitó la implementación de estrategias y la representación de datos. También se utilizó la representación algebraica de la recta de regresión para determinar el tiempo de congestionamiento de más vehículos. Además, como se utilizaron varias muestras, como les mencionaba, pues analizar cada una de ellas propició la identificación de una tendencia de comportamiento, pero también dio esta noción de cierto margen de error. Y finalmente se observó que la prueba piloto proporcionó información para identificar y describir el desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes al resolver la secuencia didáctica y también aportó información valiosa para modificar el diseño. Aquí les muestro los resultados de un equipo. En el lado izquierdo tenemos su solución para actividad 1. Y como les comentaba, utilizaron un gráfico de líneas. Si bien tuvieron a bien graficar los 2 modelos, no utilizaron una representación que les daba una ecuación de regresión o les daba más informaciones sobre la relación entre las variables. Y bueno, para actividad 1, este equipo en particular, pues su solución fue más en el estilo de prueba y error, mientras que para la actividad, la última actividad, hicieron uso de un gráfico con línea de tendencia, el cual les dio la ecuación de la recta de regresión, y ellos en particular usaron esa recta de regresión para estimar el tiempo de congestionamiento de 37 vehículos. Y sí, efectivamente lo pudieron calcular y pudieron dar una estimación puntual. Los cambios propuestos a la secuencia didáctica después de esta prueba piloto, pues se consideró aumentar el número de actividades de 3 a 5. Se decidió añadir dos sesiones
para la presentación de resultados y formalización de conceptos, ya que se observó que al final de la clase no dio tiempo suficiente para que todos los estudiantes presentaran y para que se hiciera una discusión más amplia entre los estudiantes y el profesor para ampliar ahondar en estos conceptos. También se propuso incluir el intervalo de confianza en la formalización de conceptos de las primeras actividades. Esto con el propósito de que en la última actividad puedan proponer como solución un intervalo de confianza. Y se decidió conservar la recolección de datos como tarea. Fue importante que ellos aprendieran a utilizar esta herramienta para hacer la última actividad. Y como les comentaba, pues a partir de obtener varias muestras, que identifique nuevamente, como lo hizo el grupo de la prueba piloto, identificar esa cierta tendencia entre las variables. Este es el esquema de la secuencia didáctica que se está manejando ahorita, final. En rosa tenemos las actividades para la presentación de resultados y formalización de conceptos, en las que se espera pues haya más tiempo para discutir, para ahondar, para explorar también con el software, que ellos vean el potencial que tiene Excel, si deciden usar Excel, el potencial que tienen los applets que se pueden utilizar, y un poco también propiciar este método inquisitivo en los estudiantes, que ellos pregunten, que se haga una discusión, que se ahonden en sus estrategias, que puedan también observar lo que hicieron otros equipos, y ellos tengan también la oportunidad, cada equipo, de exponer sus resultados, que externen su proceso de solución, que nos compartan también qué pasó, cómo lo hicieron y cómo les fue. Como objetivos comunes se mantienen, pues que se ajusten, puedan ajustar los estudiantes un modelo lineal a los datos y que puedan interpretar y evaluar el modelo. Bueno, que lo hagan en la resolución de la secuencia didáctica. Y les voy a presentar algunos cambios que hemos realizado de la actividad 1. Si bien en la prueba piloto se les ubica en una situación en la que ellos trabajan para una empresa que quiere implementar este tipo de solución, pues ahora se cambió a que ellos sean parte de esta empresa que ofrece este tipo de soluciones. Y esta empresa pues quiere introducir un nuevo vehículo. Han hecho pruebas hasta para 11 vehículos. Se les proporciona la información de que pues son caras hacer estas pruebas, entonces el fabricante, la empresa, pues quiere determinar el tiempo de congestionamiento de 12 vehículos sin hacer necesariamente una prueba. Entonces, la idea es que ellos utilicen estos datos y puedan dar una estimación para el tiempo de congestionamiento de 12 vehículos. Entonces, esto pues en línea a lo que les mencionaba anteriormente, en los cambios realizados, que en esta primera actividad se llegue a estimación puntual, que en la formalización de conceptos se llegue a intervalo de confianza, y que en la última actividad, que ellos van a trabajar en equipo, pues puedan proponer como solución un intervalo de confianza. Y pues la bibliografía, y pues de mi parte sería todo. Estos son los avances del trabajo que hemos estado realizando, y pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Diana. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, levánteme su mano para identificarlo y que pueda participar. Bueno, Diana, muy interesante tu plática. La verdad es que estas aplicaciones que los muchachos tienen en ingeniería, pues les dan una pauta, ¿verdad? O les permiten tener un mayor conocimiento de cosas aplicadas, pues directamente en la industria, ¿verdad? Que es una de las cosas que se busca que los muchachos tengan, porque pues esto de aplicar problemas que a lo mejor ni son reales, pues no les permite tener una visión de a lo que se van a enfrentar, ¿verdad? Entonces, te agradecemos mucho tu plática. Tu constancia de participación te será enviada a tu correo y te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias a ustedes, un placer estar aquí. Muy bien.
quisiera dar un minutito. Estamos esperando a un expositor que tenía antes de Diana. Yo creo que no llegó, pero Felipe, no sé si puedas levantarme la mano si estén listos para su presentación. Muy bien, gracias. Déjame, te permito compartir y hablarnos. Vamos a continuar con la conferencia. Permítanme. Uso del GeoGebra en la comprensión de superficies cuadráticas, a cargo de Felipe Jesús Jacobo. Listo, Felipe, ya puedes hablar y compartirnos. Así es, muchas gracias. Voy a compartirles. Consideraba prender mi cámara, sin embargo, mi internet ha presentado algunas fallas, entonces espero que no haya ningún problema. Igual si lo hay, les pediría el favor que me lo comenten. Muchísimas gracias. Claro que sí. Recuerda que tenemos 15 minutos. Digo, como no llegó nuestro expositor, pues podrían ser a lo mejor unos 20 y si alguien pues tuviera comentarios o preguntas. Adelante, Felipe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a comenzar. Buenas tardes, mi nombre es Felipe de Jesús Jacobo Alfaro. Soy estudiante del tercer semestre de la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Y lo que voy a presentar es el papel del GeoGebra en la comprensión de las superficies cuadráticas, en qué consisten los applets que se diseñaron para la implementación de las actividades de la secuencia didáctica en mi tema de tesis, que es la secuencia didáctica para la comprensión de superficies cuadráticas con el empleo del programa GeoGebra. Cabe resaltar que nuestro objeto matemático en estudio son las superficies cuadráticas, que son gráficas en el espacio de ecuaciones de segundo grado en X, Y y Z, y son los análogos tridimensionales de las superficies, de las secciones cónicas, que bajo ciertas condiciones pues representan a lo que son las funciones de dos variables. Bien, a partir de la revisión de los antecedentes del tema, se detecta que el aprendizaje de superficies cuadráticas pues no es sencillo debido a varios factores. En particular, en diversas investigaciones por Trigueros y Martínez Planel, ellos desarrollaron con base en la teoría POE y la teoría de representaciones de Duval una descomposición genética para analizar el aprendizaje de gráficas de funciones de dos variables y condujeron 7 entrevistas a estudiantes de un curso de cálculo multivariable, a partir de las cuales se concluye que existen dificultades para entender las superficies cuadráticas a partir de sus diferentes representaciones. Asimismo, ellos también mencionan que especialmente existen problemas para visualizar la intersección de las superficies cuadráticas con los planos de la forma x igual a c, y igual a c y z igual a c, y sus proyecciones en un plano bidimensional. Al respecto, en el trabajo de Peña y Rojas se sugiere que en la enseñanza de las superficies cuadráticas se considere tanto la construcción de los subconjuntos en el espacio tridimensional como el uso flexible de diferentes representaciones. En cuanto a la justificación de la investigación, las superficies cuadráticas es el primer tema que se propone en el programa de la materia de cálculo avanzado que se imparte en la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica del CUSEI. Y en este tema se busca que los estudiantes identifiquen gráficas en el espacio tridimensional que serán la base para comprender otros conceptos como derivadas e integrales de funciones de dos variables. Además, se verificó en los antecedentes del tema que la utilización de diferentes materiales concretos podría apoyar a entender las características de conjuntos de puntos en el espacio R3. Y es por eso que en este proyecto de investigación se pretende desarrollar actividades didácticas que incluyen el uso de apoyos digitales elaborados en el programa GeoGebra como elemento mediador para el aprendizaje de las superficies cuadráticas. Con esto, nuestro objetivo es describir el proceso de comprensión de superficies cuadráticas que estudiantes de tercer semestre de Ingeniería Mecánica Eléctrica del CUSEI desarrollan
a partir de los modos de pensamiento que identifican mediante la aplicación de la secuencia didáctica que emplea el programa GeoGebra. Bien. En cuanto a los conceptos teóricos en los cuales se fundamenta el proyecto, son el modelo de comprensión y los modos de pensamiento de Anna Sierpinska. En esta teoría se establece que la comprensión es un acto que está relacionado con un proceso de interpretación del significado de los objetos matemáticos. Y en un acto de comprensión se involucran tres elementos básicos. El objeto, que es lo que se quiere entender, lo que funciona como base de la comprensión de ese objeto, y la operación mental que los une. En nuestro caso particular, el objeto de comprensión o que queremos que se entienda son las superficies cuadráticas. De tal manera que se puede decir, por ejemplo, que un estudiante identifica alguna de las superficies cuadráticas mediante, no sé, por ejemplo, su ecuación o su gráfica. Las operaciones mentales que intervienen en un acto de comprensión son la identificación, que es la operación mental donde se da el descubrimiento o reconocimiento de un determinado objeto de comprensión, la discriminación, que es el reconocer dos objetos como diferentes, implica un proceso de comparación, la generalización, en donde el objeto de comprensión es entendido como un caso particular de otra situación, es como una identificación de grado superior. Y la síntesis, en donde pues aquí es la búsqueda de un principio unificador, de una similitud entre varias generalizaciones, y es como la aprehensión de un todo. Para esto, los modos de pensamiento para Anna Sierpinska son diferentes formas de ver y entender los objetos matemáticos, y pueden ser tres diferentes modos de pensar. El modo sintético geométrico, el analítico aritmético y el analítico estructural. En el modo de pensamiento sintético geométrico, los objetos matemáticos se presentan por características geométricas y son representados por medio de imágenes, como pueden ser las figuras geométricas, planos, líneas e intersecciones, así como sus representaciones gráficas convencionales. Mientras que en el modo de pensamiento analítico aritmético, los objetos matemáticos se perciben mediante relaciones, operaciones y procedimientos con números y variables. Por ejemplo, el conjunto de varios valores que satisfacen una ecuación. Y en el modo de pensamiento analítico estructural, los objetos matemáticos se definen y se explican a partir de las propiedades y características más generales. En particular, nuestra interpretación de los modos de pensar una superficie cuadrática son los siguientes. Para el modo de pensamiento sintético geométrico se reconocen conjuntos de puntos en el espacio tridimensional, mientras que en el modo de pensamiento analítico aritmético, estas superficies cuadráticas se representan por medio de una ecuación que relaciona diferentes variables y parámetros definidos. Y para el modo de pensamiento analítico estructural, se reconocen familias de curvas que conforman la superficie cuadrática y se diferencian los rasgos que caracterizan a las diferentes superficies cuadráticas. La secuencia didáctica se implementa a los estudiantes de la unidad de aprendizaje de cálculo avanzado del tercer semestre de la Ingeniería en Mecánica Eléctrica, y la lógica en la secuencia de actividades se fundamenta en los conceptos del marco teórico, así como el protocolo de comprensión conceptual que propone Ballester. Bien, las actividades de la secuencia están dirigidas de esta manera. En la primera, Ballester nos comenta de alguna manera una actividad previa en donde esta debe consistir de alguna manera en asegurar el nivel de partida, que son mantener esos conocimientos, mostrar esos conocimientos previos de curvas en R2, en particular cónicas, rectas, inclusive de curvas, superficies como planos y cilindros. Una segunda actividad en donde esta permite introducir al nuevo concepto, que en este caso son las superficies cuadráticas. Una tercera actividad que se pone a disposición de análisis para que los alumnos puedan precisar las características comunes a los objetos que conforman a cada una de las 6 tipos de superficies cuadráticas básicas. La cuarta también es una actividad en la que se analizan las superficies cuadráticas para establecer las características necesarias y suficientes de cada una de ellas. Y finalmente un cuestionario mediante el cual se evalúa la comprensión del concepto a partir de la implementación de las actividades de la secuencia. En particular,
Para esta presentación se mostrarán las actividades en donde se incluye el uso de GeoGebra, que son las actividades 3 y 4. Bien, para la actividad 3, en donde pues la llamamos actividad de superficies cuadráticas en el programa GeoGebra, otorgamos algunos applets en donde mostrábamos la superficie y su ecuación estándar. La ecuación estándar y los deslizadores tenían cierta relación en donde ellos podían mover estos deslizadores y podían ver el efecto dentro de la ecuación estándar, pero a la vez se mostraba la gráfica en donde esta gráfica de acuerdo al parámetro cambiaba, ¿no? Entonces ellos podían ver precisamente con estas superficies, con estos applets, las superficies y la relación entre su ecuación y su gráfica, ¿no? Aquí pues podemos ver que esta actividad implica un análisis precisamente para precisar las características comunes a los objetos que entre ellos mismos, por ejemplo, mismas elipsoides en diferente posición, diferente tamaño, y pues aquí ya se utiliza como herramienta el software GeoGebra con estos applets que permiten que los estudiantes de alguna manera interactúen con los deslizadores para revisar estos efectos de las transformaciones gráficas, ¿no? Entre los parámetros de la ecuación, de la superficie cuadrática y lo que es su gráfica. Bien, por medio de algunas indicaciones como este tipo, en donde nosotros les dábamos la instrucción de abrir el archivo con el nombre de cierta superficie, cabe resaltar que les dimos estas superficies, les dimos 7 applets de las superficies cuadráticas básicas, donde pues eran las 6 básicas, y era la elipsoide, el paraboloide elíptico, paraboloide hiperbólico, el cono elíptico, la hiperboloide de una y la hiperboloide de 2 hojas, ¿no? Pero aparte les dimos el de la esfera, que es un caso particular de la elipsoide. Entonces les mostramos la instrucción, ellos mueven los deslizadores y aquí por medio de estas indicaciones el alumno puede manipular el applet y responder de manera explícita, ¿no? Aquí pues se les pedía de alguna manera mostrar el efecto, justificar el efecto de los parámetros H, K y J dentro de la ecuación, también los parámetros en este sentido de A y B para la paraboloide elíptico, de alguna manera también las diferencias entre la ecuación y el efecto de las gráficas entre varias de las superficies, entre varias de las, en este caso, paraboloides elípticos, ¿no? Entonces, nosotros les dábamos estas instrucciones, ellos justificaban y de alguna manera ellos tenían que dibujar la superficie y esto nos ayudaba a que el alumno reflexionara qué pasa con los parámetros de la ecuación estándar, ¿no? Es decir, pasar de un modo A con su representación en el modo SG, ¿no? También pues se les mostraban indicaciones de este tipo en donde se les daban los parámetros y ellos encontraban la ecuación o de alguna manera colocaban estos parámetros, daban su centro, pero después en el applet ellos podían colocar, ubicar una superficie, una ecuación con de una superficie con ciertas características como su centro y, por ejemplo, en este caso los valores A, B y C diferentes, ¿no? Y bueno, finalmente en esta actividad se complementa con una actividad que se presenta en Quizzes para discriminar entre las diferentes ecuaciones y gráficas, ¿no? Se les daba su gráfica y ellos discriminaban a diferente superficie, ¿no? Gráfica y ecuación, perdón. Para la siguiente actividad, llamada actividad de trazas de superficies cuadráticas en GeoGebra, pues esta también es una actividad en la que se analizan las superficies cuadráticas para establecer las características necesarias y suficientes de cada una de ellas, de forma que se realiza un análisis de las trazas, es decir, de las curvas que se forman con la intersección de las superficies cuadráticas con los planos fundamentales. Aquí se les daban applets como en donde se les daba la superficie, ellos podían ver la traza moviendo el deslizador, pero podían ver la traza tanto en uno de los ejes como en otro, en planos paralelos, en donde podían verla en el espacio y también en el plano XY, ¿no? En los applets. Bueno, pues son como estas formas, los applets. Bien, pues aquí esta actividad resultó bastante interesante porque, bueno, aquí los ítems para como cuestionamientos, la práctica, se les daba pues igual una instrucción de abrir y mover los deslizadores, el deslizador tal y tal, pero de alguna manera ellos tenían una ecuación, para este caso, ellos tenían que acomodar los deslizadores para tener esta ecuación y se les daba un plano, se les daba ciertos planos
por ejemplo, era z igual a 3 en este caso, pero en los siguientes casos pues eran diferentes valores de z, y aquí ellos tenían que dibujar en el plano bidimensional la curva de intersección, ¿no? Entre ese plano y la superficie, y aparte tenían que describir la superficie. Ellos lo hacían de forma, como lo vemos aquí, lo hacían de forma escrita, describían la superficie, pero además de forma algebraica, y entonces dibujaban la curva que estaban describiendo. Inclusive ellos tenían, de alguna manera pusieron los ejes, ¿no? Los ejes del plano. Y bueno, esto lo hicimos 3 veces para que una cuarta vez, obviamente con diferentes planos, para que una cuarta vez ellos dibujaran lo que es precisamente las trazas ya en el espacio, ¿no? Se les pedía el inciso A, B y C que dibujaran esas trazas que se formaban y en el espacio, y también les daba una instrucción en donde ahora cambiábamos de eje para el otro plano en X, ¿no? Y entonces les decíamos la misma ecuación, pero con un eje, con un plano X igual a 0, ya no en Z, y entonces ellos pues mostraban esta curva también en este espacio, de alguna manera para ir construyendo la superficie, ¿no? Por medio de estas curvas de nivel. Y bueno, se les daban otro tipo de preguntas, pero esta también resulta interesante porque les pedíamos hallar las coordenadas X, Y y Z de 3 puntos que tengan una intersección del plano Z igual a 0 con la superficie cuadrática, pero que no se encuentre sobre los ejes. Entonces ellos tenían que describir el motivo de las respuestas. Acá tenían que tomar un valor, pues digamos, hacer esta justificación de forma algebraica, ¿no? En donde ellos tenían que hacer sustituciones y llegar a los puntos, ¿no? Como resolver esas ecuaciones, ¿no? Y bueno, aquí nosotros podemos mostrar el trabajo desarrollado en la aplicación de Microsoft Teams en Ternas, en donde se muestra cómo utilizaron el GeoGebra para resolver algunas actividades. Se evidencia con estas imágenes donde GeoGebra es un elemento clave de la comprensión del concepto. En este sentido, el papel del GeoGebra realmente es una herramienta de construcción conceptual que permite al alumno ver la variabilidad inherente del concepto, en el que para un par de coordenadas XY le corresponde una variable Z como una relación que se representa por una ecuación o una gráfica en 3 dimensiones. La secuencia didáctica se implementó los últimos días del mes de agosto y los primeros de septiembre. Actualmente nos encontramos en la parte de organización y ordenamiento de los datos experimentales, que es la etapa para seleccionar documentos que muestran la comprensión del concepto en los estudiantes. Bueno, pues eso básicamente sería todo. Aquí están mis referencias bibliográficas. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, Felipe. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, que levante la mano para identificarlo y abrirle su micrófono, por favor. Ok, pues te agradecemos mucho, Felipe. La verdad es que los análisis estos que hacemos a lo mejor en GeoGebra les permite mejor a los alumnos visualizar pues lo que se está haciendo, ¿verdad? A algunos les cuesta trabajo pues estas superficies, visualizarlas y además pues asociarlos con esto que ponías de que discriminaran para poder saber cuál era la ecuación. Si no tenemos estas herramientas, pues a veces cuesta mucho trabajo que ellos puedan identificarlo. Entonces, te agradecemos mucho tu exposición, tu trabajo, tu constancia te llegará a tu correo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, no sé si por aquí esté nuestro ponente que nos faltó hoy, Guadalupe Candelario, Agustín. Si no se encuentran por el momento, no, ¿verdad? Pues damos por concluido nuestro trabajo en esta sala. Los esperamos más tarde. Va a haber un evento cultural
ya por ahí les aparece en su horario. Es a las 4 de la tarde, se va a transmitir por Facebook e Instagram a partir de las 4 de la tarde. Me dicen que busquen a Miutem FCFM, ¿sí? Y de la UADC, y va a haber un evento musical. Ya va a estar ahí grabado, a partir de las 4 de la tarde se les va a compartir. Va a haber participantes pues de la Orquesta Filarmónica del Desierto, estudiantes que participan también e invitados. Entonces va a estar muy interesante y pues los invitamos a que se conecten a verlo. Me comentan que va a estar ahí subido en Facebook y en Instagram. Por si no pueden acompañarnos a las 4 de la tarde, pues lo hagan un poquito más tarde, ¿sí? Les agradezco nuevamente, mi compañera Daniela y yo los esperamos pues mañana también a todas nuestras conferencias. Gracias, hasta luego.